Hasta ahora estuvimos trabajando con las tasas, vimos diferentes tipos de tasas, vimos cómo se calculaban una a partir de la otra, vimos el concepto de lo que es una tasa vencida, sobre quién se aplica, el concepto de lo que es una tasa adelantada, que es sobre el valor futuro y actualiza, vimos el concepto de capitalizar, que es sumarle al capital los intereses. Nos quedó claro, o debería quedarnos claro, que no es lo mismo pensar en una tasa vencida del 3% mensual que una adelantada del 3% mensual, porque el efecto que producen es totalmente diferente, ya que se aplican a capitales distintos. También sabemos que no es lo mismo que la capitalización de una tasa sea cada 60 días a que sea cada 90 días, porque cada vez que capitaliza, el interés del siguiente periodo lo empieza a calcular sobre el monto del periodo anterior. O sea, el capital sobre el cual vamos calculando los intereses va a ir creciendo. Entonces, el tipo de tasa y el plazo de la tasa son dos conceptos o dos elementos muy importantes al tener en cuenta cuando realizamos una operación financiera. Recuerden que el concepto de la operación financiera era un intercambio no simultáneo de dos o más capitales. Esto quiere decir que siempre estamos hablando de un desfasaje en el tiempo, entre hoy, por ejemplo, y un tiempo T. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque sabemos que no es lo mismo un peso hoy que un peso en el futuro. O un peso en el futuro no vale un peso el día de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Si no vale lo mismo, poder calcular cuánto vale este peso en el futuro o cuánto vale este peso al día de hoy. Si yo anticipo el dinero, ¿qué valor real tiene? Entonces, no hay una única forma de hacer este cálculo. Existen distintas maneras de hacerlo, dependiendo específicamente de con qué tasa se está trabajando este tipo de operación. En base a esto surgen tres métodos de cálculo que son los más utilizados, que son los que vamos a desarrollar: el interés simple, el interés compuesto y el descuento simple, comercial o bancario. Es el mismo régimen conocido por los tres nombres. De cada uno de ellos vamos a ver a continuación cuáles son sus características, cuál es la fórmula que nos permite hacer el cálculo, y también vamos a ir viendo, a medida que vamos a ir haciendo ejercicios, cómo nos damos cuenta, según la información que nos dan, en cuál de los tres regímenes tenemos que hacer las cuentas para encontrar el valor futuro o el valor actualizado de un dinero. El interés simple queda bien definido por dos características. Una característica es que aplica tasa vencida. Ya con esta característica nos están dando mucha información, porque nosotros sabemos que la tasa vencida es la que se aplica sobre el capital que está al inicio del periodo de la operación. O sea, yo tengo una operación que dura T cantidad de días, la tasa vencida se va a aplicar sobre el capital que está al inicio de ese periodo. Y la otra característica que lo termina de definir es que es un régimen que tiene una sola capitalización de intereses al vencimiento. Una sola capitalización al vencimiento. Esto quiere decir que recién al llegar al final de la operación, al capital se le van a sumar los intereses ganados y vamos a encontrar entonces el monto de esta operación. La clave está en cómo vamos a hacer para calcular estos intereses o cómo vamos a hacer para encontrar cuánto vale este dinero en este momento, ¿sí?, de días después, respetando las dos características que nos están diciendo en el interés simple. Bien, si la operación es con tasa vencida, nuestra información va a ser una TNA vencida y la operación va a tener un determinado plazo. Por ejemplo, T cantidad de días. Entonces, si estamos hablando de que tiene que haber una sola capitalización al vencimiento, esta tasa va a tener que adaptarse a este plazo. O sea que nosotros vamos a tener que tomar esta tasa nominal anual como una tasa para T cantidad de días, de forma tal de que solamente capitalice una vez en el tiempo de la operación. Si tenemos claro esto, llegar al monto con lo que sabemos hasta ahora va a ser sencillo, porque nosotros sabemos que si partimos de una tasa nominal anual para T días, automáticamente lo que tenemos que hacer es efectivizarla para esos días. O sea, vamos a encontrar la tasa efectiva para el plazo de esta operación. Por ser una tasa efectiva, sabemos que al agregarle el 1, encontramos un factor de capitalización para los T días
que estamos considerando. Esto quiere decir que si yo multiplico a un peso por este factor de capitalización, voy a saber cuánto vale ese peso T días más adelante. Con más razón, si en vez de multiplicar un peso multiplicamos C cantidad de pesos por este factor, lo que vamos a averiguar es cuál es el monto de ese capital a los T días. Y estamos respetando que la tasa sea vencida, se está aplicando sobre el capital que está al inicio, y que capitaliza una sola vez en los T días que dura esta operación. Esta sería, si quieren, la fórmula, ¿sí?, que nos permite calcular el monto a los T días. Voy a borrar esto para que la fórmula quede más clara como fórmula y tener más espacio. Entonces, fíjense que nuestro capital se transformó, pasó de C a este valor de acá. ¿Cuánto crecimos según los intereses? ¿Cómo podemos calcular esos intereses? Y bueno, es la diferencia entre lo que vale nuestro dinero al futuro y lo que valía al inicio. Y de esta manera calculamos los intereses de esta operación. Ahora, en este caso en particular, podemos también considerar esto de la siguiente manera. Fíjense que el capital está multiplicando a este término, podemos distribuirlos y nos quedaría capital más capital por tasa nominal anual efectivizada para los T cantidad de días. Y este sería el monto. O sea que al capital le estamos sumando todo esto y llegamos al monto. Esto quiere decir que al capital le sumamos los intereses y llegamos al monto. Por lo tanto, esta expresión de acá, la vuelvo a escribir acá, nos representan los intereses generados en esta operación a interés simple. Entonces, para calcular los intereses en una operación a interés simple tenemos la opción de diferencia entre el valor final y el valor inicial, o podemos hacerlo a partir de esta fórmula, en la que se observa claramente que el interés es un porcentaje del capital inicial. ¿Por qué? Estamos trabajando con tasa vencida y la tasa vencida se aplica sobre el capital que está al inicio del periodo. Y también podemos ver que hay una sola capitalización al vencimiento, porque tuvimos que encontrar una tasa efectiva para los T días que dura esta operación. El interés compuesto también va a quedar definido con dos características. La primera es la misma. También en el interés compuesto se aplica tasa vencida. La diferencia que tiene con el interés simple es que en vez de capitalizar una sola vez en el plazo de la operación, va a ir capitalizando periódicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a tener capitalización periódica de intereses. O sea, la tasa que va a intervenir acá no va a ser una tasa que capitaliza una sola vez, sino que va a ir capitalizando varias veces a lo largo de la operación. La información que nosotros vamos a tener en un caso de interés compuesto va a ser una tasa nominal anual que cada X días está capitalizando intereses. O sea, supongamos que esto fuese X, vamos a colocar un peso acá, va a capitalizar intereses. Cuando querramos calcular el monto a este momento, que sería el 2X, por ejemplo, me desplacé 2 veces X, ya la tasa no se va a estar aplicando sobre el peso que invertimos acá, sino que sobre el monto generado a los X días, porque eso significa que la tasa capitalizó a los X días, y así sucesivamente. Entonces tenemos una tasa que capitaliza cada X días y una operación cuyo plazo es T días. Es diferente. Entonces, estamos viendo que tenemos que mover un dinero por T cantidad de días, pero con una tasa que capitaliza cada X. O sea, tenemos que buscar un factor que nos permita desplazarnos T días con tasa de X. Y eso ya sabemos cómo armarlo. A la tasa nominal anual, que es para X cantidad de días, automáticamente la hacemos efectiva para X días. No tenemos otra opción, porque la tasa se efectiviza según el plazo de capitalización de ella. De la tasa nominal de X días,
pasamos entonces a la tasa efectiva de X días, que sería su tasa efectiva correspondiente. A esta tasa vencida para X días le sumamos el 1 y tenemos un factor de capitalización para X días. Ahora, nosotros no queremos desplazarnos X días, queremos desplazarnos T cantidad de días. Entonces, para que esto se transforme en un factor de capitalización para T cantidad de días, elevamos a la T sobre X, donde T es el tiempo que nos movemos y X es la capitalización de la tasa. Entonces me estoy desplazando T días con una tasa que capitaliza cada X cantidad de días. Este entonces es un factor que toma un peso y lo mueve T cantidad de días, respetando que la tasa cada X días está capitalizando. Si en vez de un peso tenemos C cantidad de pesos, el monto será este. Entonces esta es nuestra fórmula con la que podemos encontrar el monto a interés compuesto. Vamos a borrar acá para que quede bien clara la fórmula. Borramos esto, así queda más clara y la pueden copiar mejor. De todos modos, más que pensar en una fórmula, lo que yo estoy tratando de hacer es seguir con lo mismo que veníamos trabajando de los factores de capitalización. Recuerden que nuestro objetivo siempre es movernos en el tiempo, ya sea de aquí para el futuro o del futuro a retroceder. Hasta ahora en los ejemplos estamos yendo hacia el futuro. Pero nosotros ya sabemos cómo ir y cómo volver respetando la tasa que nos están dando. Entonces lo que estoy armando es un factor que me permita desplazarme los días de la operación respetando el tipo de tasa que me están dando. Entonces en vez de verlo como fórmula, yo lo sigo pensando como que armé un factor de capitalización para T días con una tasa de X. Si queremos calcular el interés ganado en esta operación, obviamente si mi peso, si mi capital se transformó en esta cantidad de dinero, la diferencia entre lo que vale al final y lo que vale hoy, el día de hoy, es lo que estamos ganando de intereses. Y esta es la única forma que podemos calcularlo en el interés compuesto. Fíjense que acá, si quisiéramos distribuir, cometeríamos el error porque hay un exponente que nos impide hacerlo. Por lo tanto, solo tenemos esta opción para calcular el interés en el régimen del interés compuesto. Este régimen también queda definido por dos situaciones. La primera es que aplica tasa adelantada. La tasa adelantada, habíamos dicho que es la que se aplica sobre el capital que está al final del periodo. O sea que nuestra situación ahora va a ser diferente. Nosotros tenemos un monto futuro, puede ser el valor nominal de un documento o un monto que vamos a retirar de una inversión y queremos saber cuánto vale T días antes. Queremos saber cuál sería su valor al momento cero. Entonces, como estamos trabajando con tasa adelantada, sabemos que esa tasa se va a aplicar sobre el capital que está al final del periodo. Y la segunda característica es que esta tasa que actualiza lo va a hacer una sola vez en todo el tiempo de la operación. Esto se parece al interés simple. El interés simple capitalizaba una sola vez, esta va a actualizar una sola vez. O sea que hay una sola actualización de intereses. Entonces, ¿qué información vamos a tener en una situación de estas? Nos van a dar una tasa nominal anual adelantada y vamos a tener un plazo de T días. Como tiene que haber una sola actualización, en estos T días tiene que haber una sola actualización, vamos a interpretar entonces que esta tasa nominal adelantada que nos dieron actualiza cada T cantidad de días. Esto se parece a lo que habíamos planteado en el régimen del interés simple. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que esta tasa es adelantada. Entonces, voy a tomar la tasa nominal anual adelantada para T días y enseguida la voy a hacer efectiva para esos días. Siempre a las tasas nominales las tenemos que efectivizar.
Una vez que tengo la tasa efectiva para T días adelantada, justamente por ser adelantada sabemos que quita intereses. Entonces vamos a agregar el 1 menos adelante y vamos a estar encontrando un factor de actualización para T cantidad de días. Esto quiere decir que yo tomo un peso que está acá, lo multiplico por este factor y averiguo automáticamente cuánto vale T días antes. Si en vez de tener un peso tengo un valor M, un valor N, el valor nominal del documento, esta multiplicación me va a decir cuánto vale al día de hoy. Esta entonces va a ser la fórmula que me va a permitir actualizar a interés simple. O sea, la fórmula que me está relacionando el valor actual del dinero con el valor futuro, respetando que la tasa es adelantada y que además actualiza una sola vez al vencimiento. Si queremos analizar cuáles son los intereses de esta operación, es tan simple como pensar, bueno, si el valor final hoy vale esto, hoy vale menos, ¿por qué vale menos? Porque me quitaron intereses. O sea que la diferencia entre lo que vale mi dinero en el futuro y lo que vale mi dinero hoy son los intereses que me descontaron o los intereses que pagué por adelantado. De esta manera, fíjense que mantenemos la misma estructura que en los dos casos anteriores. Lo que estoy cambiando es el nombre a las cantidades, porque estoy hablando de un valor nominal de un documento y cuánto vale hoy. Pero también puedo pensar en un capital invertido que genera este monto. Entonces estamos haciendo nuevamente monto menos capital para calcular los intereses. Y también en este régimen que es simple, podemos hacer lo mismo que hicimos en el interés simple. Pensar en distribuir este monto, este valor nominal, a cada uno de los términos. Entonces nos quedaría así: valor nominal menos el valor nominal, que sería el futuro, por la tasa adelantada efectivizada para T días. Esto nos está dando, lo escribo de este lado, el valor actual. Entonces fíjense que para llegar al valor actual tomé el valor futuro y le resté esto, que son los intereses. O sea que también tenemos opción de calcular los intereses en este régimen considerando el tanto por ciento del valor futuro, del valor nominal. Esta sería la fórmula, otra forma de calcular los intereses, donde podemos ver que hemos calculado la tasa efectiva para los T días y se la estamos aplicando al valor futuro, porque esto es una tasa adelantada. El interés simple, el interés compuesto y el descuento simple comercial o bancario. Tanto en el interés simple como en el interés compuesto tenemos tasa vencida. La gran diferencia es que esta tasa no tiene un plazo indicado, sino que se va a adaptar al plazo de la operación. Entonces voy a hacer que esta tasa la adapto al plazo. En el interés compuesto, en cambio, la tasa va a venir con un plazo indicado. La capitalización de la tasa va a ser más importante que el plazo. Acá yo tuve que adaptar la tasa al plazo. En cambio acá voy a tener que adaptar el plazo a la capitalización de la tasa. O sea, yo voy a tener que trabajar con esta tasa efectivizada para sus propios días. Fíjense que el plazo acá de la operación no aparece. Todavía estoy trabajando con la propia tasa. Y recién cuando le agregue el 1, acá es donde va a aparecer el tiempo de la operación. Mientras que el tiempo de la operación acá aparece directamente, porque yo a esta tasa la tengo que hacer efectiva para T días. Entonces, acá está el plazo en el interés compuesto y acá está el plazo en el interés simple. Acá respeto la capitalización propia de la tasa y acá lo que hago es adaptar la capitalización de la tasa al plazo de la operación para que haya una sola capitalización al vencimiento. Y con el descuento simple vamos a encontrarnos con algo similar al interés simple, porque la tasa que nos van a dar va a ser adelantada
pero no va a tener un plazo de actualización específico, sino que lo que vamos a tener es que adaptarlo al plazo de la operación. Entonces vamos a tener que considerar que esta TNA adelantada es para los T días que dura el plazo. Nuevamente, la tasa se va a adaptar al plazo. Entonces, cuando armamos el factor de esta tasa, lo que tenemos que hacer con esta tasa es efectivizarla para los T días. Entonces, después agregamos el 1 menos para tener el factor de actualización. Pero nuevamente vemos que el plazo de la operación está acá. Bien, ahora con los ejercicios vamos a ir viendo cómo nos movemos, vamos a hablar mejor de todo este tema del plazo y vamos a ir agregando otros detalles para ver cuándo elegimos uno, cuándo elegimos el otro, qué información nos orienta a elegir uno de estos tres sistemas en particular.